pasaron en estas elecciones? ¿Qué pasó, Benja? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en primer lugar creo que, como habíamos hablado en algún momento, era una elección con mucha apatía, con mucho desinterés, que se iba a resolver en las últimas semanas, en los últimos días. Cuando uno mira cuál es el recorrido de la campaña y el punto de inicio, ¿no? Que habíamos hablado muchas veces de un gobierno que tiene un nivel de desaprobación más alto que de aprobación, alguna resistencia incluso con la imagen del gobernador, que luego termina imponiéndose con un porcentaje alto y con mucha diferencia sobre el segundo. Pero podemos ver que esa voluntad de cambio que aparecía en los estudios termina ocurriendo en los municipios, ¿no? Y hoy podemos ver que en 15, casi 14, 11 de las ciudades más grandes, casi el 60% del electorado votó un intendente distinto al que tenía, ¿no? Entonces podemos ver que el cambio no ocurrió tanto a nivel provincial como en el cambio en los cambios locales, ¿no? Las 3 ciudades más grandes cambiaron, es más, de las más grandes la única que no cambió creo que ha sido Metam. Así es, entonces uno puede ver que la elección de alguna manera se fue haciendo local o municipal en cada lugar y en una estrategia de realismo que podía contener al opositor del mismo municipio. Entonces, con eso uno tenía resuelta esa insatisfacción con la política, sacando de plano la discusión del gobernador, y me parece que esa fue una de las variables, no la única, que explica el triunfo. Particularmente en la ciudad de Salta se marcó una diferencia enorme. ¿Cuál es el análisis que se puede hacer sobre el comportamiento de la campaña de Emiliano Durán en estas elecciones, que marcó una diferencia ya asombrosa? Sí, a ver, creo ahí también se veía en los estudios previos que había un rechazo alto de la gestión de la intendenta y también en su imagen personal había un rechazo. A mí cuando me preguntan, creo que esa era la campaña más difícil. Muchos creen que era la más fácil porque Emiliano Durán partía con una aprobación muy alta, había ganado la senaduría por la capital hace 2 años. Sin embargo, estuvo acá recién, muy humilde Javier David en su papel, en la descripción de lo que tuvo que ver, pero digo, la coordinación de esa campaña era una tensión permanente en distintas variables, porque había que definir si te quedabas con ese núcleo duro, con ese piso que tenías de 30 puntos o ibas a buscar más. Había algunos que decían que había que convertir ese outsider en un político con gestión, porque si no la gente no lo iba a votar. ¿Qué hacías con toda la campaña negativa que había? ¿Se contestaba, no se contestaba, importaba, no importaba? ¿Cómo hacías además para un candidato que la gente veía como lo nuevo, pero a su vez estaba con el oficialismo y era el opositor a la intendenta? Digo, para mí era la campaña más compleja de resolver. Ahora, a mí lo que me extrañó de Javier David, lo dijo con mucha humildad, cargó más las tintas sobre la mala elección de Bettina y no la elección de Durán. Sí. Si vemos la candidatura a senador, sacó más o menos el mismo porcentaje, ¿no? Unos puntos más nada más. Yo creo que también tiene que ver siempre cuál es la oferta electoral y cuál es el contexto. En otro contexto tal vez podría haber sacado todavía mucho más, digo, cuando uno hacía los estudios de opinión y ponía simplemente a los 2 candidatos, el número de Emiliano Durán se iba casi a los 60 puntos. Y había una oferta que estaba muy dispersa, con lo mismo que pasaba a nivel gobernador, y eso también de alguna manera limitaba eso. Y después esto que digo de la elección, de qué tipo de campaña hacer y en qué convertir o qué no convertir al candidato. Obviamente después también no hay que sacarle mérito a Emiliano Durán, digo, 6 años trabajando, construyendo una imagen, también da sus frutos en un momento determinado. Y después, bueno, el resultado de la intendenta que se termina quedando con un núcleo muy chiquito, pero que tenía que ver también que ya se había podido ver antes en la elección intermedia, cuando también la lista de diputados que ellos presentan en 2021 saca 6, 7 puntos. Ya podían ir viendo que la... Era un anticipo, digamos. Era un anticipo, pero porque no podía representar, digo, hay determinadas posibilidades, una determinada cantidad de visiones sobre la sociedad. Y tal vez lo que deberían haber planteado era un esquema de alianzas distinto con otras fuerzas políticas y Bettina Romero se termina quedando sola y hay otros espacios, el de Emiliano Durán, el de Felipe Viela,
el de Juntos por el Cambio, que bueno, que se van quedando con porciones del electorado y después no hay tanto que repartir. Sí, cada uno te va restando 3, 5, 8, 10 y se complejiza el tema. Más aún cuando venís con la idea que 4 años antes llegaste a la intendencia con más del 50% de los votos, después de ganar en una PASO, donde hubieron algunos candidatos algo fuertes. Y si uno ve ese cambia todo el panorama, de porcentajes, ¿no? Digo, si uno ve cuánto saca en la PASO como diputada en 2017, ahí puede ver cuánto tenía de núcleo el espacio político. Lo mismo después en 2019, en esa PASO, que eran 4 candidatos. Sí. Y en esto que yo decía recién, la oferta electoral también determina. Bettina Romero termina sacando más del 55 puntos, creo que saca, en 2019, en la general, pero la oferta se reducía a 3 candidatos más. Eran David Leiva, Andrés Uriani y Claudio del Pla, nada más. Eso permitía elevar, y era una sola candidata con el gobernador. Hay un dato interesante, y ya nos vamos a meter en otros intendentes también, pero hay un dato interesante en lo de Emiliano Durán que se me ocurrió y que quiero preguntarlo. Hay una articulación muy importante que él hizo, desde lo mediático, pero también desde lo comunicacional, personal, con ese trabajo. Me parece que esa articulación doble, lo presencial y lo mediático, ¿ha resultado muy, pero muy positivo o estoy equivocado? Sí, totalmente. De hecho, nosotros durante mucho tiempo veíamos en los estudios cualitativos que había gente que conocía al Emiliano Durán de la televisión y había otra que conocía de la actividad en los barrios, de los cursos de capacitación. Y durante mucho tiempo la gente no terminaba de juntar esos dos. Había alguno que no consumía medios, pero sí tenía alguna experiencia propia de un tercero que había recibido alguna asistencia, alguna ayuda, había participado en un curso. Eso termina después ya en la última campaña, congeniando en una sola imagen, y creo que es lo que un poco le da la potencia electoral en un cuadro que la gente creía que tenía capacidad de gestión y después creía que era alguien cercano, que conocía las necesidades de la gente, que conocía la ciudad. Ahora te llevo al tema de los intendentes, porque si repasamos las otras candidaturas a intendentes, no solo la de Bettina, pero tomás la de Biela muy por debajo del candidato a gobernador, tomás la de Posadas también, que además iban con una lista única, muy por debajo del candidato a gobernador. ¿Qué explicación tiene eso? Bueno, en primer lugar, nuestro sistema electoral permite y facilita ese corte de boletas. Después creo que hay alguna explicación para cada espacio. La de Avancemos tiene que ver con el rendimiento particular que tiene el espacio, que también estuvo por debajo de las expectativas que se habían planteado inicialmente, y de nuevo la dificultad de generar un perfil que era muy similar a otros y que la gente termina yendo también a veces con el candidato que cree que va a ganar o que tiene más posibilidades, un voto útil. Bueno, después en Juntos por el Cambio, creo que para una campaña que apuntó casi toda su estrategia en su voto duro o el voto ideológico que estaba identificados, rechazaba la imagen de Matías Posadas, y eso también facilitó el corte hacia otros candidatos que tenían un perfil muy parecido al de Juntos por el Cambio en términos ideológicos. Y ahora se viene otra elección. ¿Qué estamos viendo en Salta? ¿Qué está pasando en Salta? ¿Qué pasa por la cabeza de los salteños en función de la elección nacional, que siempre partimos, ¿no?, de que son 2 elecciones completamente distintas? Totalmente, es como cambiar... Por eso la separan, ¿no? Sí, yo diría que ni siquiera es como cambiar de canal, es como hasta cambiar de plataforma, pasar de la televisión a las redes sociales. Hay otra dinámica, hay otras cuestiones que están en juego. Digo, la elección provincial está muy permanente todo el tiempo, que la sociedad no percibía que de ganar uno u otro candidato su vida iba a cambiar. Claro. ¿No? Y en términos políticos nacionales hay más cosas en juego y está también mucho más clara las divisiones de los espacios, ¿no? Hoy hay 3 espacios y la gente entiende bien qué significa uno y qué significa otro, o al menos tiene en su imaginario qué representa cada espacio. Todavía estamos muy lejos para la sociedad de esa elección, digo, en términos de conocimiento de cuándo es la fecha, si hay paso, si acá se elige senador nacional, si se elige diputado nacional, o cómo va a ser. La cosa va a estar concentrada sobre la presidencia. Pero, lógico, así sucede, digo, cuando además, las legislativas... voto papel. Sí, yo creo que cambia mucho a la elección intermedia, donde no está ese primer tramo presidencial de alguna manera arrastrando
el resto de, sea un senador o sea un diputado nacional. Claro, ¿y qué radiografía podemos hacer a hoy? No, a ver, hoy creo que dentro del Frente de Todos hay candidatos como Gonzalo Quilodrán que representan al Ejecutivo Nacional y tienen hoy una alianza y una participación en el gobierno provincial. Hay otras figuras, no sé, como Gastón Galíndez, digo, que ya tiene alguna experiencia legislativa a nivel local y hoy también forman parte del Ejecutivo Provincial. Después está en Juntos por el Cambio, creo que... Ahora, Lucas Godoy quedó fuera de juego como para poder buscar una reelección, Con o ese Caliba. caudal, por el caudal de votos, decís vos. Yo creo que cualquiera puede tener su ambición y su derecho a participar. Pero Hay es cierto que paso. En términos Pueden políticos, participar. en términos políticos hay pocos argumentos. Digo, si no hubo la cantidad de votos necesarios para lograr una banca en términos provinciales, digo, es difícil argumentar la búsqueda de una banca a nivel nacional. Puede haber otros participantes, no lo veo imposible, más sobre todo si va a haber una primaria, pero creo que teniendo en cuenta que es una elección presidencial, lo que se va a buscar es alguien que pueda hacer una síntesis de alguna manera entre, o que genere un acuerdo fácil entre nación y provincia. Alguien me dijo alguna vez que Sáenz con lo de Estrada se vacunó y quiere gente de su línea. ¿Qué opinas? ¿Puede ser? Bueno, puede ser. Hay también, digo, toda una historia detrás de ese desencuentro entre el gobernador y el diputado nacional. Puede pasar, puede no ocurrir, la verdad, uno trata de evaluar desde... Solo él sabe qué pasa por su cabeza. Uno trata de evaluar desde lo que ha hecho cada uno, desde el lugar que ocupa cada candidato, cada precandidato o cada cuadro político que aspira a ese lugar, a los argumentos. Luego, esos razonamientos, esas variables, seguramente van a estar, no va a ser tal vez una decisión que tenga que ver tanto con la intención de voto o la buena imagen de un candidato, sino justamente que cierre las variables a todo ese espacio político tan heterogéneo que es el Frente de Todos. Si se trata de complicar, vamos a seguir complicando, si se trata de complicar, digamos, con masa potencial candidato, ¿lo ves a Sáenz adentro del Frente de Todos en la Nacional? Sí, yo creo que está mucho más cerca de ese espacio. Bien, Juntos por el Cambio, ¿cómo ves el panorama? Y creo que queda muy bien parado Miguel Nane, ¿no? Logrando un segundo puesto. Pues sí que es indiscutible. En la previa... Quisieran repetir la renovación de los dos cargos, la fórmula gobernador y vice. Podría ser, de nuevo, no sé qué discuten a puertas cerradas, si hay otros candidatos, si quisiera participar Inés Liendo, si quisiera participar Martín de los Ríos, que forma parte también del gobierno provincial, digo, no vería por qué no podrían participar, pero no, en términos de argumentos, digo, el segundo puesto que logra Miguel Nani en la provincia, en la capital, incluso de nuevo comparando con la elección de la intendenta, saca más votos, también en estas versiones de que podría buscar participar dentro de ese espacio, con lo cual ya tiene toda la estructura armada, digo, viene de alguna manera en carrera y en ritmo de campaña, y eso seguro le va a jugar a favor a la hora de presentarse. Pero ¿y en presidenciales cómo andan los presidenciables? Hoy en la provincia corre con ventaja Javier Milei en términos individuales, es el que mayor intención de voto tiene en la capital y en la provincia. Luego cambia un poco cuando uno empieza a sumar los candidatos por espacio, pero es cierto también que esa suma no va a ser tan lineal, se discute incluso también mucho a nivel nacional, digo, no es lo mismo si Patricia Bullrich es candidata a presidenta que si es Horacio Rodríguez Larreta. No suman directamente. Hay mucho votante que se va con Javier Milei. Hay que ver también cuánto del kirchnerismo se puede contener si el candidato es Massa, si termina siendo otro como Daniel Scioli, o el peronismo que hace si el candidato es un candidato más del riñón de Cristina como Guado de Pedro. Por eso, en términos individuales, cuando se sugiere la grilla, el candidato que más intención de voto tiene es Milei. ¿Y el nivel de rechazo de Milei? No, hoy tiene una imagen positiva alta y una intención de voto alta. En Salta. En la provincia de Salta. Después cuando uno comparte o ve los... Lleve a quien lleve como diputado nacional. Sí, eso no importa. Al presidente arrastra, ¿no? Sí, tiene digo, una ventaja hoy
importante sobre el resto de los candidatos, por lo menos para la primaria. Habría que ver cómo se conforma el escenario después. Son dos elecciones, la sensación que tengo es que en la primaria es como una encuesta muy precisa y después se reacomoda todo otra vez. De hecho, ha pasado con la elección de Alberto Fernández y Macri, que en la primaria Alberto Fernández tiene una diferencia monstruosa y después se achica de una manera enorme. Se achica, se radicaliza el electorado y se reducen las opciones. Entonces también en esa decisión y en esta búsqueda de muchas veces votar con la intención de que no gane el otro, también el voto se reacomoda. Creo que la diferencia entre las PASO y la primaria también va a estar en esto. Si el Frente de Todos y Juntos por el Cambio previamente definen ya una fórmula o los perfiles que tengan en la PASO. Vos sabés que ayer estaba viendo un programa y había algunos datos sobre recopilación de opiniones de asistentes al acto de Cristina. Y uno no dejó de llamarme la atención. ¿Por quién vota usted? No, Cristina. Cristina. Pero si Cristina no va, Milei. Y es raro. Bueno, es raro. Hoy es muy difícil, y creo que lo hemos hablado varias veces, esa preguntita de intención de voto, o entender por qué la gente vota como vota. Creo que en primer lugar tiene que ver a veces no con una cuestión ideológica, sino con de esto, personalidad. Con la personalidad, y ¿quién puede realmente generar un cambio? ¿No? Y hoy, ese votante núcleo que tiene Cristina Kirchner cree que es una dirigente que en algún momento sí le cambió la vida. Entonces tiene esas expectativas volcadas. Puede volver esa a cambiarla. figura. Claro, independientemente de la ideología. Y a ver, después, el votante de Milei, hay otros estudios nacionales que podríamos citar, no conoce las propuestas. Claro. Entonces, lo que tiene que ver es, hay un discurso que tranquilamente está apuntado a los sectores populares. O sea, Claro, no hay tanta, para nosotros puede haber más contradicción que lo que hay para la sociedad. Votan por él, no por sus propuestas. Votan por él porque tienen expectativa de que puede generar un cambio contra el sistema político que la gente cree que es el principal factor de la desigualdad. Bueno, muy bien. Bueno, Muchas no me gracias. quedó más nada. No, lo único que me quedó de lo de Milei es cómo se va a modificar, porque Milei hasta ahora es el único candidato instalado. ¿Qué va a pasar cuando se instalen otros candidatos? ¿Se puede agudizar ese problema que vos decías que comienza a caer un poco cuando aparecen otras personas? Sí, yo creo que va a ocurrir. De hecho, también la gran discusión de los armados tiene que ver con quién es el candidato que puede ganarle a Milei en un hipotético balotaje, que es el planteo un poco que hace Cristina Fernández Claro, por eso lo sube. En una de sus últimas participaciones. Por eso va a haber que, y de hecho también es la gran incógnita para Juntos por el Cambio, cuál es la fórmula más competitiva que no pierda votantes con Milei.